villa de San Pedro fui con la moza a bailar. ¡Ahí a bailar! ¡Hey, hey, hey! A tope un tiro sano y a tirome a un bardial. ¡Ahí va, que la quiere llevar al bailar! Tiro sano, déjalo ya, que tú no sabes bailar. Tiro sano, déjalo en paz, donde pares no queda rapaz. Tiro sano, déjalo ya, que tú no sabes bailar. Tiro sano, déjalo en paz, donde piches la hierba nuna. Ahí está, sintonía de Teber. Y bueno, no le tenemos en el estudio, pero es la magia de la radio que nos permite conectar con él allá donde esté, que nos lo cuente ahora. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nada, oye, lo que tiene ir a los valles de aquí de Asturias y que el coche no quiera seguir. Entonces, bueno, pues nada, incidencias, ¿qué pasa? La vida misma. Vaya, oye, pero ¿estás bien? Sí, nada, fue la batería, lo típico, oye, mira, a veces ya pasan los años para todos y la batería se nos queda corta. Ya, bueno, entonces ha sido una avería así como mínima, ¿no?, entre nosotros. Sí, nada, el venir el de la grúa a poner las piezas y ya está. O sea que ni tan mal. Vale, pues eso nos gusta. Teber, no puedes estar con nosotros y con nosotras aquí en el estudio, pero evidentemente conectamos contigo para trasladar pues ese programa, ¿no?, que has preparado y que no sé quién has elegido como protagonista. Cuéntanos. Sí, pues bueno, mira, en el mundo de la gaita activamente estamos un poco como de enhorabuena, porque empezamos a sacar ya trabajos más especializados. Habitualmente siempre eran cancioneros, un poco, pues bueno, trayendo ese repertorio de gaita más amplio o menos amplio, pero este libro que saca Santi Calella este año, un trabajo que lleva años haciendo, que es el acompañamiento de la asturianada, es un libro en el cual los músicos y los gaiteros podemos entender un poco más allá lo que es la tonada y cómo se acompaña, ¿no? Que muchas veces en el mundo de la gaita pues estamos acostumbrados a ser solistas, sobre todo en el mundo del folk, ¿no?, que tenemos como una función muy clara, pero aquí en el mundo de la tonada nuestra función cambia totalmente y es muy interesante poder seguir estudiando el instrumento desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, para ilustrar este tipo de cuestiones, aunque el primer audio que vamos a escuchar no va a haber gaita, pero bueno, vamos a escuchar a una gran cantante y luego os comentamos quién es, para que escuchemos el primer audio. Pues vamos con ese primer audio. Y al pasar por el puerto Fallare, me encontré con un viejo lindando vaquero. Yo como era tan viejo, le pregunté si quiere dormir la siesta. Qué voz, Teber, inconfundible. Ahí está la busdonga, ¿verdad? Exacto, es Obdulia Álvarez, conocida como La Busonga, sobre todo por el seudónimo vino del pueblo donde vivió y trabajó su padre, que era el pueblo de Busongo de Arbás, en León. Y vamos, pues yo creo que es la primera gran voz de la tonada asturiana, sobre todo en esa voz clara, potencia que tenía. Y en este caso estamos escuchando acompañada de Baldomero Fernández, que hizo este gran tema que es Al pasar por el puerto, y la verdad que es impresionante. Aunque realmente la asturianada a veces sí que lo relacionamos directamente con la tonada, ¿no? En este caso hay otra visión que es un poco la lírica, ¿no? Que si pensamos un poco rollo cuplé, zarzuela, pues nos lleva un poco a esa línea, ¿no? Sobre todo por época, porque esta grabación es de 1929. Increíble, ese viaje en el tiempo. Sí. Es increíble el cómo pasa el tiempo y somos capaces de valorar la gran voz y ese acompañamiento que en este caso se hizo con piano, que quedábamos. Es que a día de hoy yo creo que no perdió un ápice de ese nivel que tuvo en su día, ¿no? Totalmente, un icono. Entonces, bueno,
Sí, icono totalmente, y ya te digo, el referente incluso, por ejemplo, la canción asturiana del concurso de Ciudad de Oviedo creó el premio La Bustonga para reconocer a la mejor voz femenina, que creo que la primera edición fue en el 2021, que lo ganó Lorena Corripio. Pues imaginaros eso. Luego vamos a escuchar ahora otra pieza de La Bustonga acompañada de su hermano, déjame reposar el nombre por aquí. Creo que era Ángel, debo recordar, sí, que lo llaman el busdongo también. Y una de las anécdotas que me contaron hace años ya en el Conservatorio de Gaita era que, bueno, y la pudimos escuchar, era que la función que tiene el gaitero con tonada realmente es que somos acompañantes. Y es súper curioso, porque normalmente estamos acostumbrados de ser como la voz principal, llega la gaita y como que nos abre paso todo el mundo, ¿no? Pues en este caso no, en este caso el que es principal es la cantante o el cantante, y realmente nosotros hacemos una función de acompañar. Y pasa lo que pasó en este caso, en ese audio que escuchábamos aquel día en el conservatorio, que era justo el hermano Ángel estaba haciendo un par de giros, un par de floreos por el medio, y la hermana le cortó por el medio. Entonces es curioso, porque al final el cantante es el que marca el cantante, la cantante es la que marca la línea, y al final te tienes que acoplar a ello. Entonces llamaba la atención cómo le cortó. Yo creo que igual la confianza de ser hermanos también, eso entraba por el medio. Y vamos a escuchar a los dos en la siguiente pieza, que es la de Carretera de Coyoto. Pues vamos con ello. Carretera de Coyoto, de nuevo la busdonga y el busdongo, ¿no? El hermano, como nos comentabas antes, Teodor. Yo vas a corregir que el nombre de su hermano era Aurelio, no era Ángel, que ahí me colé. Y así ya lo digo bien de antemano. Pues esta técnica de acompañar realmente es lo que el libro de Santi Calella es el que lo refleja. Hay una primera parte en la que hay que explicar aspectos más bien técnicos, ¿no? Uh-huh. De dónde viene, de cómo se desarrollan ese tipo de canciones y qué modos tienen, y bueno, un poco estructurar antes de ponerse a tocar, y luego ya tienes los ejercicios de técnica para poder hacer este acompañamiento. La verdad que hacía falta este tipo de libros así, pero sobre todo para el repertorio, primero para que quede constancia de ellos, ¿no? Que no perdamos, como a veces pasa en los repertorios de nuestro instrumento o nuestra historia musical de Asturias, que a veces son grabaciones que se pierden con los años y desaparece. Pues bueno, que aquí tenemos publicaciones escritas ya que podemos ir guardando para próximas generaciones. Y aparte de eso, pues bueno, viene de una mano de Santi que bueno, ya cuando su padre Jaime Calella también cantaba tonada, pues Santi lo pudo mamar de una manera muy 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 familiar, muy del día a día, y yo creo que era una de las personas indicadas para hacer este tipo de trabajo, sobre todo a nivel de gaita, ¿no? Y vamos a seguir ilustrándolo con temas de tonada. En este caso vamos a hablar de Cutiti, que es otro de los grandes de la tonada asturiana, y de él destacar, por ejemplo, que fue escogido por el musicólogo Eduardo Martínez Torner
para hacer una serie de conferencias, conciertos en la Universidad de Oviedo, y luego fue siguiendo a Torner allá a tierras cubanas, mexicanas, y incluso fue con su hija, la que también cantaba, y también de él fue uno de los que formó el cuarteto de los 4 ases, que estaban Cutiti, Botón, Miranda y Claverol, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Cutiti con el tema vamos al siguiente tema, el de Dicen que los West le suenan. Pues venga, vamos con ese siguiente tema. Gaita y voz, y como bien nos decía Esteber, pues con esa indicación, ¿no?, de que la voz es la que manda en todo momento. A ver, yo te digo que la mayoría de los gaiteros estamos acostumbrados a tener la voz principal, ¿no? Entonces, al principio esto, que tengas a alguien que te va amarrando, que te va marcando el paso, es muy importante, porque también yo creo que como músicos es muy importante tener otro punto de vista, el ver cómo también podemos cumplir esa función y seguir utilizando nuestro instrumento, ¿no? Es súper importante que este tipo de trabajos estén presentes también de cara a los maestros y a los chavales o gente que estudia la gaita, porque es así, este tipo de acompañamiento, la verdad que en principio es a veces difícil de transmitir, porque tiene mucho que ver de hacer mucho ejercicio y mucho escuchar ese tipo de tonadas para tener bien claro lo que tienes que hacer, y a veces no quedaba, si tú no estás de hacer ese trabajo de oreja, ¿no?, de orella, que decimos aquí, pues resulta que es más costoso. Entonces, bueno, este tipo de trabajos pues vienen un poco a esa manera de acercarnos a este repertorio de una manera un poco más sencilla, y también que podamos ir aceptando, ir admitiendo dentro de nosotros, ir revisando ese tipo de repertorios que igual de otra manera no lo miraríamos, ¿no? Totalmente. Y en el último tema que traje, pues es un poco la evolución, digamos, ¿no? O cómo al final llegamos que a día de hoy la tonada, pues yo creo que está en forma, tenemos bastantes cantantes, y escogía una tonada que casi siempre las tonadas hablan un poco del día a día, de la vida del campo, ¿no? Pues ya viste Carretera de Coyoto, pues en este caso la tonada va a hablar que ya está llegando el maíz, y va a estar a la gaita Óscar Fernández, que es un gaitero de aquí de Asturias, nuestro compañero que lleva tocando tonada, pues, yo creo que casi toda la vida. Yo creo que siempre lo conocí acompañando tonada, y a la voz va a estar Lorena Corripio, que bueno, también es otra de las grandes voces que tenemos a día de hoy aquí en Asturias. Mucho talento concentrado, y con este tema nos quedamos, Teber, vamos a disfrutarlo, y el próximo jueves esperemos que no te suceda nada y puedas llegar sano y salvo al estudio, ¿vale? Sí, espero, a ver si el alza el próximo día o el siguiente transporte que cojo no tiene problema. Seguro que sí, no te preocupes. Nos quedamos con ese último tema, como bien nos dices, de Lorena Corripio y de Óscar Fernández, ese ya estás pigando el maíz. Vamos a disfrutarlo.
¿Quién va